En la mañana de hoy vamos a iniciar una pequeña miniserie. Vamos a hacer una, digámoslo así, breve pausa del libro de Jueces. Vamos a olvidarnos de Sansón por un momentito y vamos a iniciar una nueva serie. Una serie que va en alusión a la época en la que nos encontramos y que no quisiéramos pasar por alto. Esta es la época, ya huele inclusive, hermanos, ya huele a pino por ahí, ya huele a jamón en algunas casas, y es una época en la que recuerdo a mi padre decirme que además de todo el contenido teológico de la fecha, le gustaba porque la mayoría de las personas, creyentes o incrédulos, al menos tratan de que haya un ambiente de paz, de amor, de fraternidad. Sin embargo, hermanos, vamos a ver que es algo mucho más profundo para nosotros. Debo decir que lamentablemente hasta en este tema hay algo de división en el mundo evangélico. He visto en redes inclusive peleas entre creyentes con respecto al 25 de diciembre, si lo celebramos, si no lo celebramos, y lucha, codazo al cuello entre hermanos en Cristo, lo cual en mi opinión es lamentable, porque tenemos enseñanza clara en la Escritura. Ya sea que usted celebre o no celebre el 25 de diciembre, haga lo que haga, hágalo para la gloria del Señor. Y ahí debe morir el debate. Nosotros hemos escogido celebrar como lo hacía la iglesia tradicionalmente, en esta época, recordando la promesa del advenimiento de nuestro Señor. Y la mayoría del mundo cristiano, mis amados hermanos, celebra la encarnación, obra que en sí misma es la obra más trascendental, grandiosa e importante de la historia, y de hecho de vital importancia para la humanidad. Gracias, hermanos. A tal punto que la humanidad, creyentes o incrédulos, entienden el mundo a través de ese evento. Usted abre su libro de historia y usted ve que los años se describen antes de Cristo y después de Cristo. De modo que el evento es trascendental. El verbo se hace carne, tal como en Gálatas capítulo 4 se nos recuerda, en el cumplimiento del tiempo. El verbo irrumpe en la historia de la humanidad. Y ciertamente lo que nadie podrá negar es que es un momento de gozo y de alegría. Acompáñeme a Lucas capítulo 2, versículo 10. Algunos lo saben de memoria. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán ¿para quién de gozo? Para todo el pueblo, especialmente para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la noticia? Versículo 11, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12, esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestes, un son en alta esfera, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La encarnación, mis amados hermanos, es una noticia de gran gozo. ¿Por qué?
porque es el cumplimiento de una promesa. Es la respuesta a una necesidad grande debido a un gran exilio que se dio en Génesis 3. ¿Recuerdan? Adán y Eva fueron echados del huerto. Pero también habla de una promesa de restauración. Y hermanos y hermanas, el cumplimiento de esta promesa fortalece nuestra fe en el cumplimiento de otra promesa que aún esperamos, que es su segundo advenimiento. Y hermanos, nuestro texto hoy tiene la intención de hacer precisamente eso. Recuerden, hermanos, hemos de ver los sucesos de la historia, los eventos del mundo bajo el prisma de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos hablan de la obra de redención que se está desarrollando aún mientras estamos aquí sentados hoy. La realidad es, hermanos, y rogamos al Señor que en esta serie, la que hemos titulado Aguardando en Esperanza, nuestros corazones crezcan en expectativa y estén arraigados en la esperanza de su advenimiento, y que sean nuestras palabras todos los domingos de esta serie y todos los domingos de nuestra vida al salir de aquí, las mismas que el apóstol Juan al concluir el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, ven, Señor Jesús. El mensaje de hoy, mis amados hermanos, lo hemos titulado Esperanza en el exilio. Esperanza en el exilio. Y quiero que vean, hermanos, 4 cosas en este mensaje, hermanos. Uno, que el texto nos habla de días de confirmación. Días de confirmación. Lo segundo que nos habla el texto que leímos esta mañana en Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16, nos habla de un agente de cumplimiento. Lo tercero que quiero que veamos, hermanos, es la acción del renuevo. Y finalmente, que veamos en cuarto lugar, una nueva ciudad. Una nueva ciudad. Así que sin más preámbulos, hermanos, vamos a ir al texto. Y vamos a ver el primer punto que quiero llamar a su atención, una necesidad de confirmación. Lea conmigo el verso 14. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es lo que dice el texto. Hermanos, vamos a estar haciendo un pequeño viaje veloz a través de varios pasajes de la Escritura, pero siempre vamos a regresar aquí. Quiero que noten que el capítulo 13 en el libro de Jeremías es un capítulo de promesas. Está lleno de promesas. Principalmente hablando de promesas de restauración. Promesas de restauración que van ligadas a la promesa del pacto hecho por Dios con su pueblo. Por eso es importante que sepamos para quién son los días que se están hablando aquí. Para la casa de Israel y la casa de Judá, en términos generales, quienes son llamados el pueblo de Dios. Y hermano, la primera pregunta que probablemente surja es: ¿por qué era necesario este anuncio en días venideros? ¿Por qué era necesaria esta promesa de restauración?
Quiero decirle, hermano, que Jeremías utiliza, el que ha leído el libro completo o el que ha leído una amplia porción del libro, notará que Jeremías utiliza con relativa regularidad el término, he aquí vienen días. Sin embargo, en algunas ocasiones tiene un significado y en otras, obviamente, tiene otro. En unas el significado es positivo, en otras el significado es negativo. Jeremías utiliza esta frase muchas veces para hablar de juicio. Acompáñenme a capítulo 9 de Jeremías, versículo 25. Lo van a ver ahí. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Palabra del Señor. Y noten, hermanos, va a castigar a todos los circuncidados y a los no circuncidados. Ya hablamos de circuncisión hace poco, pero la razón por la que van a castigar a los circuncidados también es porque aun cuando estaban externamente circuncidados, su comportamiento era como de no circuncidado. ¿Sí? La casa de Israel, la casa de Judá, dice el Señor, se comportaron como incircuncisa de corazón. Así que el he aquí ahí indica juicio. De hecho, hermanos, el profeta Jeremías tuvo un ministerio muy difícil. Jeremías ministró durante el reinado de los últimos reyes de Judá. Y de los últimos, nada más había uno que fue bueno. Ustedes recuerdan que ustedes leen el libro de jueces y a veces este libro fue bueno, este rey fue bueno, o este no fue bueno. En Judá la mayoría eran buenos, pero para el final, hermanos, no. El último de los que caen en la categoría de los que hicieron lo recto delante del Señor es el famoso rey joven Josías. Pero toda su descendencia, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, quien es el rey en este periodo, precisamente eran lo opuesto. Mantenga su dedo ahí y saltemos al capítulo 52, por ejemplo. Capítulo 52, versículo 1. Dice la Escritura, este es el rey del que se está describiendo en nuestro texto. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre, se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Ese es otro Jeremías. Versículo 2. E hizo, ¿qué cosa, hermanos? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacín, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. ¿Ok? A Jeremías le correspondió sonar la alarma a los reyes, a los sacerdotes, al pueblo en general. Le tocó llamar al pueblo a volver a la senda antigua. Sin embargo, Jeremías no fue muy bien recibido. Para nada, hermanos. De hecho, trataron de matarlo varias veces. Y en el pasaje que estamos leyendo, Jeremías está preso. ¿Ok? Imagínense usted el glamour de este siervo del Señor, ¿verdad? Todo por predicar la verdad. El trasfondo del libro de Jeremías, hermano, es la lucha entre la adoración al único Dios verdadero y la adoración a los dioses falsos, a los dioses de la época. Y lastimosamente, hermanos, esto comenzó con el rey Manasés. Parecía que cambiaba con Josías, pero todo el mundo volvió a sus andadas.
Aún, hermanos, escúcheme bien, cuando en tiempos de Josías se redescubrió el libro de la ley y había iniciado una reforma espiritual. Inició la reforma, Jeremías estaba viviendo los principios de la reforma y parecía que todo iba a ser bueno y que iban a poder declarar lo que a muchos nos gusta declarar, Israel para Cristo. Sin embargo, la realidad era otra. La realidad era que no era una reforma genuina, era una reforma externa. Y hermanos, esto inmediatamente nos recuerda algo, mis amados hermanos. El pueblo de Israel, aún con la palabra de Dios, aún con la búsqueda de la palabra, aún con la búsqueda de profundizar en la palabra de Dios, se olvidaron de Dios. ¿Ok? Y a nosotros hoy debemos recordar, hermanos, que aun cuando usted esté aquí todos los domingos, aun cuando se lea la palabra todos los domingos, aun cuando usted se para a las 4 de la mañana a leer la Biblia, si eso no redunda en vidas transformadas o vidas cambiadas que viven de acuerdo a la palabra que se lee, no sirve absolutamente de nada. Y es algo que vamos a poder observar aquí. El pueblo se había olvidado de Jehová. Tal como en el tiempo de los jueces, aún estaban lidiando con ese problema en el periodo de la monarquía. Y hermanos, la razón por la que se necesitó la promesa de confirmación, la promesa de una buena palabra, la promesa de una palabra de bendición, era precisamente, hermanos, porque los israelitas estaban viviendo días de confirmación de una mala palabra. Voy a repetir eso. Los israelitas necesitaban esa palabra, esa buena palabra que dice el versículo 14 de nuestro texto, esa promesa de confirmación, porque estaban precisamente en ese momento viviendo un periodo de confirmación de una mala palabra, o una palabra de maldición, pudiéramos decir. Acompáñenme al capítulo 32 de Jeremías, versículo 1. Téngame paciencia ahí, hermano. Vamos a llegar a un punto. Palabra de Jehová que vino a quién, hermanos? A Jeremías, el año 10 de quién? De Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Guarden ese nombre ahí, ¿sí? Versículo 2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso, ¿sí?, en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Y si no me creían por qué Jeremías estaba preso, leamos el versículo 3. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso. ¿Por qué? Diciendo: ¿por qué profetizas tú? Así ha dicho Jehová: he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Por eso estaba preso Jeremías. Ya vemos un buen caso de libertad de expresión, ¿verdad? Por decir la palabra del Señor, por decir lo que el Señor dijo, esa profecía no le gustó al rey, así que va preso. Y es curioso cómo muchas personas a veces preferimos callar al mensajero
en lugar de reflexionar en el mensaje. Muchos tenemos ese complejo de Sedequías. Pero se nos está diciendo precisamente lo que está pasando en el capítulo 33. El pueblo estaba sitiado, Nabucodonosor tenía al pueblo asfixiado y estaban a punto de ser conquistados. La ciudad estaba desolada, la ciudad estaba sufriendo hambre y la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Y no solo eso, mis amados hermanos, sino que para complicar aún más las cosas, no solamente sería destruida Jerusalén, sino que iban a ser llevados cautivos. Una cosa es emigrar, porque la situación en mi país está difícil y yo voluntariamente salgo de mi país buscando nuevos horizontes. Y otra cosa es que alguien llegue a mi país y me saque de mi país para esclavizarme en otro país. En esas circunstancias se encontraba el pueblo de Dios. Lean conmigo el versículo 7 del capítulo 21 de Jeremías. Capítulo 21, versículo 7. Dice, después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, ¿a quiénes? A sus criados. Y noten, al pueblo y a los que queden les toca pestilencia de la espada y del hambre en la ciudad en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan su vida. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Difícil el escenario, hermano, ¿verdad? Versículo 9. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Una de las tres. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos, o sea, a los babilonios, que los tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. ¿Cuál de las tres escoge usted, hermanos? Póngase en la sandalia de alguien de la tribu de Judá y dice, bueno, tienes estas opciones. Si te quedas en la tierra, hambre, espada o pestilencia. O te vas con los asirios y eres esclavo allá. Ninguno de los panoramas, hermanos, se ve bonito. ¿Ok? Pero ¿cuál es la razón? Versículo 10 del mismo texto que estamos leyendo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová, en mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará en fuego. ¿Ok? En medio del cumplimiento de eso es que se encontraban los de la tribu de Judá. Eso era lo que estaba pasando y por eso era necesaria esa confirmación de una buena palabra. Ahora algunos dirán, oh, qué exagerado. Mis hijos dirían, qué exageración. ¿Por qué tanto? No es exageración, hermanos. Esta es la respuesta justa de un Dios santo y celoso por su nombre. Y sobre todas las cosas, hermanos, celoso por su pacto. ¿Ok? Ustedes recordarán, antes de entrar a la tierra prometida, los israelitas fueron advertidos de que si la obediencia era su característica, si la obediencia a los mandatos de Dios era su norma, ciertamente recibirían bendición. Y hoy en muchas iglesias les gusta recitar esa parte del libro de Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad?
Nos gusta recitar en Deuteronomio capítulo 28, versículo 3, donde se dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito el fruto de las bestias, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán tus canastas y su arteza de amasar, bendito será tu entrar, bendito será tu salir, Jehová derrotará a tus enemigos y los que se levantarán contra ti, por un camino, saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Cierto? A todos nos gusta cuando nos recitan esa, ¿cierto? Pero nada más recitan ese pedazo. Uno. Y tampoco recitan que eso era condicional. Eso era condicional. Si el pueblo obedecía el pacto, todas esas bendiciones eran suyas. Pero la parte que no nos leen, hermanos, por alguna razón, era qué pasaba si no obedecíamos. Miren el versículo 16. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Eso no nos las leen. 20. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiere mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas. Versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad. Versículo 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta qué. Versículo 25. Jehová te entregará como hermanos. Derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Todo esto, hermanos, por olvidarse de Jehová. Esta era la circunstancia en la que se encontraban. Estaban viviendo precisamente las maldiciones del pacto. De hecho, en ese momento se estaba cumpliendo precisamente eso que leímos en Deuteronomio capítulo 28. Miren lo que dice el versículo 32, porque termina con el exilio. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá, ¿qué cosa, hermanos? Fuerza en tu mano, el fruto de la tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado de vez en cuando. Versículo 36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto, hermano? Estoy tratando de que la iglesia pueda observar las circunstancias en las que se encontraba el pueblo de Dios. Esto era el escenario terrible en el que se encontraban. Un escenario de dolor, de aflicción, sufrimiento, hambre, temor. Probablemente, hermanos, sería similar a los días de Noé. ¿Se acuerdan? Cuando el pobre Noé estaba diciéndole a la gente que viene el diluvio y todo el mundo se estaba riendo de el pobre Noé, hasta que el agua ya la tenían aquí. ¿Ok? Todo era risa hasta que el agua estaba aquí. Bueno, el pueblo de Israel ya estaba con el agua hasta aquí. Porque Dios le había dado palabra, los había llamado al arrepentimiento y nadie escuchó.
¿Ok? La buena noticia, mis amados hermanos, es que la buena palabra tenía un propósito. Volvamos a nuestro texto brevemente, hermanos. Dice el verso 14 que en aquellos días, he aquí vienen días donde él iba a confirmar, ¿qué cosa, hermanos? Una buena palabra. Confirmar, hacer cumplir la buena palabra que había dado a sus hijos. Palabra que su pueblo necesitaba. ¿Sí? Acompáñenme al capítulo 23 de Jeremías para que veamos cuál es la buena palabra. Jeremías 23:3 dice: y yo mismo recogeré, ¿qué cosa, hermanos? El remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. La primera palabra va en la línea de restaurar al pueblo de la circunstancia en la que habían caído. Y note, hermanos, habla de un grupo de ovejas, un grupo de ciudadanos. Iban a poder volver de a donde fueron exiliados. Versículo 7 del capítulo 23. Aquí ven la palabra. Por tanto, he aquí, ¿qué cosa? Vienen días, dice Jehová. Y aquí se ve el sentido opuesto ahora. En que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde ya los había echado, y habitarán ¿dónde, hermanos? En su tierra. Ya se nos está hablando, hermanos, de que vendrían días en que Dios cumpliría esa buena palabra de restauración de la tierra y del retorno a ella. ¿Saben que había un límite de tiempo, hermanos, en la sabiduría de Dios? Brevemente nada más, Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los, ¿cuántos años, hermanos? 70 años. ¿Lo ven ahí? 70 años. ¿Qué es lo que hará el Señor? Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios. ¿Para haceros qué cosa, hermanos? Volver a este lugar. Versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de mal, pensamiento de paz y no de mal, para daros ¿qué cosa? El fin que esperáis. Note lo que dice el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré y me buscaréis y me... Gloria al Señor. ¿Y por qué lo hallaremos, hermanos? Porque lo buscaremos ¿cómo? De todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, yo os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esa es la buena palabra que el Señor estaba certificando a su pueblo. La tierra sería restaurada. Se volvería a escuchar la alegría de bodas, casamientos.
Se volverían a ver pastores pastoreando ovejas. Y probablemente esa es una de las razones por la que los pastores juegan un rol importante en el relato de la encarnación. Cumplían la señal de los tiempos donde llegaría el Mesías, según Jeremías. Era necesaria una palabra de confirmación porque había desesperación. El fin se avistaba. Panorama sombrío, negro, turbulento. Pero el Señor recordó su promesa. ¿Cuál es entonces el siguiente punto? El agente del cumplimiento de dicha palabra de confirmación. Lea conmigo el versículo 15 de nuestro texto. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esta palabra se iba a cumplir, esta buena palabra se iba a cumplir a través de alguien. Y ese alguien se nos describe en el versículo 15. Dice, en aquellos días. ¿Qué días? En los días que se iba a confirmar la buena palabra del Señor. Él hará brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Lo ven ahí? Y hermanos, este término de renuevo de justicia es una referencia, nos lleva a una profecía mesiánica. Se está refiriendo a la simiente de David, aquella promesa o el famoso pacto davídico donde Dios le promete a David que de su simiente saldría un gobernante, un rey, hermano, como nunca hubo, y traería un gobierno como el que nunca hubo hasta ahora. Un reino mejor que el del mismo David, un reino mejor que el del mismo Salomón. El gobierno del renuevo. Un renuevo es una rama. El gobierno de la rama de David haría un buen gobierno. Y no es Nito, hermanos. No es un gobierno PRD. La rama es Cristo. Y note qué hará, hermanos. Hará juicio y justicia en la tierra. Esto nos habla, hermanos, precisamente de lo que no había en ese momento en la tierra. Ni justicia, ni juicio. Hermano, ¿sabe usted que el nombre Sedequías significa justicia de Jehová? Y lo irónico es que a pesar de que su nombre era justicia de Jehová, su gobierno era todo menos justicia de Jehová. Vaya conmigo al capítulo 21 de Jeremías. Y mire la exhortación, la demanda del Señor. Capítulo 21, versículo 11. Capítulo 21, versículo 11. Miren las palabras del Señor. Esto es Jeremías, tenía que decirle algo a la casa del rey de Judá. Y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová. Versículo 12. ¿Casa de quién, hermanos? Casa de David. Así dijo Jehová, haced de mañana, ¿qué cosa? Juicio, y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese texto? ¿Qué es lo que no había en el gobierno? No había juicio, no había justicia, había opresión. Ese era el reinado de Sedequías y de todos los que vinieron antes que él, excepto Josías.
Sin embargo, mis amados hermanos, el renuevo sería otro tipo de rey. Adelante es un par de capítulos más. Capítulo 23, versículo 5. He aquí, vienen días, dice Jehová. ¿Lo ve de nuevo la palabra? En que levantaré a David, ¿qué cosa? Renuevo justo. ¿Y cómo reinará el renuevo justo en esta ocasión? Como rey. ¿Ok? Ya se nos está describiendo más específicamente. Será un rey, será un gobernante. Y se nos dice una de sus cualidades, que será dichoso. Y aquí, hermanos, el dichoso no es jiji, jaja, sino es el dichoso refiriéndose a próspero. Sería inclusive prudente. La Biblia de las Américas lo describe como rey sabio. Ese será el rey que hará cumplir o confirmar la buena palabra, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿Dónde, hermanos? En la tierra. Noten, mis amados hermanos, la monarquía estaba corrupta e iba inclusive a desaparecer temporalmente, porque Dios había prometido un rey eterno y que en su trono no faltaría rey, el cual haría un gobierno perfecto. Y hermanos y hermanas, nadie en la tierra llena ese requisito que aquel que esperamos. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice el texto: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado como, hermanos. ¿Y qué es lo que hará el Señor, hermanos? Le dará el trono ¿de quién? De David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por 5 años. Y reelección para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el agente que ha de confirmar la buena palabra de Dios. Ese es el agente, hermano, que traerá el verdadero buen gobierno. Tercer punto, hermanos. ¿Cuál sería la acción del renuevo? ¿Cuál sería la acción del renuevo de justicia? Volvamos al capítulo 33, hermanos, versículo 16. Dice el texto: en aquellos días, ¿qué días? En los días en los que se cumplirá la buena palabra, porque en esos días el Señor levantará un renuevo. En esos días, en aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará como, hermanos, segura. Esa es la primera parte que quiero que noten ahí, mis amados hermanos. Según la primera parte del verso, el renuevo, el Mesías, Jesús, traería 2 cosas al pueblo: salvación, y no solamente salvación, sino que traería también seguridad. Su obra traería estas 2 cosas. ¿Qué obra hizo él para traer esas 2 cosas? Desde la prisión, Jeremías escuchó una gloriosa palabra que a veces nos gusta repetir fuera de contexto. Capítulo 33, hermanos, versículo 3. Jeremías escuchó las siguientes palabras: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Hermanos, el Señor mostraría una obra grandiosa, una obra incomparable que nadie conocía. Pero ¿cuál era la obra, hermanos? Antes que comencemos a imaginarnos lo que a veces pensamos cuando repetimos ese versículo. El Señor me va a mostrar los números de la lotería. O el Señor me va a dar los números del gordito, o los números de la tómbola. No, nada que ver con eso. Eso no es grandioso. Eso no le servía a Jeremías. Lo último que Jeremías estaba pensando era ganar plata en ese momento. Jeremías estaba pensando en la situación espiritual que se encontraba él y su pueblo. Y por eso no hay obra más grande, hermanos, que resuelva la situación espiritual en la que se encuentre usted hoy. Por eso podemos ver cuál es esa obra grande, hermanos. Versículo 6 del capítulo 33. He aquí, yo les traeré ¿qué cosa? Sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré. ¿Qué cosa, hermanos? Abundancia de plata. Oramos por abundancia de paz, hermanos. Oramos por abundancia de prosperidad. Pero lo que dice la Escritura es que se les revelaría abundancia de paz y de verdad. Esa sería la obra, las grandes cosas. Versículo 7. Y los haré volver, los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y no termina ahí, hermano, no lo restablece para que sigan igual. Versículo 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Versículo 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Esa es la obra grande por la que debemos clamar, hermanos, que nuestros ojos no ven y no entienden. Hermanos, aquí se nos describe, hermanos, la obra de salvación mediante el sacrificio expiatorio que propició la ira de Dios de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, de la cual vamos a ser partícipes, nos otorga sanidad. Somos limpios de nuestra maldad y nuestros pecados todos nos son perdonados. Esa es la obra del renuevo de justicia, mis amados hermanos. Esa es la obra del Rey. Esa es la obra de Cristo. Y hermanos, no solamente encontramos salvación, no hay mayor seguridad que cuando se está en paz. Y en este periodo va a haber abundancia de paz. Dice el texto que la ciudad de Jerusalén habitará como, hermanos, segura. ¿Por qué puede habitar segura? Porque Él es su paz. ¿Dónde está su paz en esta mañana, mi hermano? Permítame que vayamos al cuarto punto. La nueva ciudad. Y aquí quiero que veamos la segunda parte del verso 16. Se nos está diciendo que Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Mis amados hermanos, este pasaje o esta porción a veces es un poquito complicado porque los teólogos comienzan a mover comas aquí del hebreo y poner un punto allá. Algunos ponen pronombre masculino
en el ella, otros quitan, otros están diciendo que está hablando de Cristo, pero hermanos, el texto nos está indicando aquí que la ciudad, Jerusalén, la que habitará segura, tendrá un nombre. Se llamará Jehová, justicia nuestra. En el capítulo 23, en el versículo 6, vemos que el nombre de justicia nuestra se le atribuye al rey, se le atribuye al renuevo. Pero ahora aquí Jeremías no solamente está describiendo al renuevo, sino que atribuye el nombre del renuevo a la ciudad que habitará segura, a la ciudad de Dios. Hermanos, se nos está mostrando aquí la unión del rey con su pueblo. Se nos está mostrando aquí, hermanos, la unión del esposo con la esposa, la cual toma el nombre de su esposo. Así que las hermanas feministas que dicen que es opresivo tomar el nombre de su esposo, me pregunto si dirían lo mismo con Cristo. No es opresivo llevar el nombre patriarcal de Cristo. Hermano, ese es el nombre que yo quiero. No sé cuál es el nombre que usted quiere. Esa es la familia a la que yo quiero pertenecer, y a Él es al que debemos querer pertenecer. El nuevo nombre significa que somos uno con Él. La ciudad adoptaría las mismas características de su Señor. La ciudad con ausencia de justicia, la ciudad sin justicia, estaría ahora llena de justicia, no por la de ellos, sino por la del renuevo. Isaías capítulo 45, hermanos, versículo 25. Hablando del pueblo de Dios, de la ciudad de Dios, versículo 25. En Jehová será, ¿qué cosa, hermanos? Será justificada y se gloriará, ¿quién, hermanos? Toda la descendencia de Israel. Todo el pueblo de Dios encontrará justicia. ¿Dónde? En Jehová. Es en Jehová. 1 Corintios 1:30 nos lo explica aún más claro, y lo podemos ver en el contexto de la iglesia. No tenemos que irnos muy lejos para poder entender este principio. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros, ¿en quién, hermanos? En Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa, hermanos? Sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo, hermanos. Versículo 21. Aquí le voy a pedir que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice de la siguiente manera: al que no conoció, ¿qué cosa, hermanos? Pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito, hermano? Para que nosotros fuésemos hecho Jehová nuestra justicia. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La ciudad es nueva. Ahora está llena de justicia. Ahora el nombre de la ciudad es justicia. Y así como nos ve Dios en Cristo. Por eso podemos acercarnos al trono de gracia. No por mi justicia, sino por la justicia de Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mis amados hermanos, quiero que sepan que a los 70 años se cumplió la buena palabra y salieron del exilio.
Ese relato lo verán en Esdras, Nehemías. Eso es el periodo luego del exilio. Pero hay algo que quiero que noten aquí. Se cumplió la promesa, pero se cumplió la promesa parcialmente. Porque el pueblo salió del oprobio, pero la ciudad no estuvo segura siempre. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que las promesas que encontramos aquí hayan cumplimiento aún hoy. ¿Sí? Quiere decir que este relato tiene significado para nosotros. Permítanme decirles por qué, y con esto voy a cerrar. Tal como el pueblo de Israel, nuestra rebelión nos condena. Nos condena a la muerte y al exilio. Adán y Eva tuvieron que salir del huerto. ¿Saben por qué? Porque el principio es el siguiente. Dios hizo un pacto con su pueblo. El pacto con su pueblo involucraba un lugar de Dios, un pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y en el momento en el que yo decida que quiero ser independiente, que quiero estar fuera del pacto, quiero los beneficios del pacto, pero no quiero el gobierno del pacto, lo que resulta automáticamente, hermanos, es exilio. Exilio. Y Adán y Eva salieron del huerto. El pueblo de Israel estaba en la tierra que Dios les dio, donde fluye leche y miel, pero no querían estar sujetos al gobierno de Dios. Por consiguiente, tuvieron que salir del lugar de Dios. ¿Ven el patrón, hermanos? No se puede tener el beneficio de la tierra sin el Señor de la tierra. No se puede. Esa rebelión causa hambre, pestilencia, muerte, dolor, aflicción, enfermedad, y podemos seguir mencionándolo, mis amados hermanos. ¿Y saben qué? Todos sufrimos de esa aflicción. Todos sufrimos de la aflicción por el pecado, porque nadie está en un vacío. Usted está o en el pacto con Adán o en el nuevo pacto con Cristo. Es una de las dos, hermanos. Y todos los que están en el pacto con Adán están en el exilio. Están en el exilio. Por ende, sufrimos la aflicción del pecado, la aflicción que destruye vidas, matrimonios, familias, sociedades. Porque lo dice la Escritura, todos hemos pecado y hemos sido entonces destituidos de la gloria de Dios. Pero hermano, no tiene que terminar así. Los pensamientos de Dios para su pueblo no son para mal. Un remanente ha de encontrar en el renuevo justo, salvación y seguridad. Hermanos, el tiempo del exilio fue temporal. Nuestro tiempo de exilio también puede ser temporal. De hecho, es temporal. Aguarda usted la salvación y la seguridad del renuevo. O vives aún sujeto al dolor
y al sufrimiento que trae el exilio. Dice la Escritura que Él no echa fuera a nadie. Aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, Él no echa fuera. Si estás sufriendo en el exilio, puedes volver a casa en Cristo Jesús. ¿Por qué traje este mensaje hoy? Hermanos, nunca olvidemos, sí, Navidad pasó, el Verbo se hizo carne, el Verbo fue a la cruz y resucitó al tercer día, pero este no es nuestro hogar. El mundo no es nuestro hogar. Nuestra esperanza debe estar en la ciudad no hecha de manos. La ciudad de Dios debe ser nuestro anhelo. Aún estamos retornando del exilio. Y hermanos, estaremos en casa cuando se cumpla la palabra buena y el renuevo de justicia vuelva. Y cuando Él vuelva, hermanos, escúcheme bien lo que estoy diciendo. Cuando Él vuelva, entonces sabremos, entonces palparemos lo que es un buen gobierno. Ya no más caso Fisher, ya no más coronavirus, ya no más muerte, ya no más aborto, ya no más criminalidad, ya no más enfermedad, ya no más dolor, ya no más sangre. ¿Es ese el adviento que usted espera? ¿Es esa su esperanza? Hermanos, sean nuestras palabras, sea nuestra oración, el anhelo del retorno del renuevo de justicia. Y tal como mencioné al inicio, que nuestra oración sean las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, que podamos todos decir, todos los días, no solamente en diciembre, ven, Señor Jesús. Oremos, hermanos.